estaba esperando el mercado, por lo menos en Estados Unidos. En Europa ya saben que aquí, bueno, la inflación está bajando y además la economía precisamente bien no está yendo. Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, movimiento al alza para el dólar, por lo tanto movimiento a la baja para el euro en un dato de inflación que ha sido significativamente malo, teniendo en cuenta lo que estaba esperando el mercado, que era ya ver ese 2%. Sí, correcto. Y como han dicho el resto de compañeros, ha habido diferentes oficiales de la Reserva Federal que han advertido sobre esto durante semanas atrás. Hemos dicho que en realidad yo creo que la Reserva Federal a lo que juega es a la ambigüedad, como siempre hace, es decir, hay un plan que es el recorte de tipos. Hace tan solo unas semanas se descontaba que ese recorte llegaría para marzo y ahora parece que tenía, por ejemplo, yo he compartido en redes ahora el bono a 10 años con ese patrón que está haciendo extremadamente alcista. Es una ruptura de hombro cabeza hombro invertido en el bono a 10 años que parece que lo proyecta hacia 4,25 o 4,50. Es decir, los gráficos, los mercados están descontando que ese recorte de tipos no va como se planeaba y por lo tanto la Reserva Federal una vez más está jugando la lotería a ver si consigue librarse del problema sin saber muy bien qué factor es el que determina que esté controlada la tasa de inflación o no. El viernes pasado hablábamos precisamente en Negocios TV de los riesgos deflacionarios que había según los indicadores de PPI, de los precios a la producción, índice de precios a la producción, y precisamente lo que vemos es que ahora bajo sorpresa, y como más de uno había dicho, repunta eso. Y señalando lo que había comentado algún compañero anteriormente también, los datos de la economía estadounidense eran lo suficientemente positivos, o bien es incompatible que existan los dos escenarios, una inflación que se desinfla con unos datos de Estados Unidos que son extremadamente buenos, un mercado laboral muy fuerte, muy robusto, una tasa de crecimiento del 3,3% del Q4 del año pasado. Es decir, hay una serie de datos que son incompatibles con una inflación desinflándose y por lo tanto lo que vemos es que por algún sitio se tenía que romper y ese descuento que había hecho el mercado, parece que el recorte de tipos está más bien esperado por el mercado más que por la Reserva Federal, tal como estamos viendo ahora. ¿Dónde crees que está el error? Porque la estimación estaba en el 2,9 y ha salido en el 3,1. Es verdad que son 2 décimas, pero generalmente, claro, cuando hay tanta diferencia entre el dato estimado y el dato final y luego en el mercado vemos esa bajada tan importante que en realidad solo se explica porque lo comparamos con las expectativas y no con el dato anterior, me hace pensar dónde está el error de quienes hacen estas estimaciones. ¿Qué es lo que no tenían en cuenta que finalmente ha ocurrido para que la inflación haya subido, bueno, más de lo que esperaban ellos? Evidentemente, supongo, la proyección de alguno de los de alguna de las partidas que estaban estimando no ha ido en línea como ha resultado. Es decir, esas proyecciones que van haciendo estiman una serie de evoluciones en el precio y esto es como cuando utilizamos indicadores técnicos, ¿no? Que se basa todo en fórmulas matemáticas y en la progresión aritmética o geométrica de ciertas variables que luego no acaban resultando. Hay una cuestión, aunque le pese a muchos, los mercados financieros no es una matemática exacta, por desgracia, porque todos los modelos econométricos que podamos trabajar y desarrollar durante los años no parecen ser capaces de predecir exactamente el resultado que toma el mercado y precisamente por eso es un mercado altamente especulativo, porque nadie tiene la verdad absoluta ni la fórmula o la ecuación que permita determinar exactamente cuál va a ser el valor de este tipo de activos. Por lo tanto, insisto, sobrevaloración o infravaloración de alguno de los parámetros dentro de la fórmula. Gonzalo Cañete, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de la inflación del dato de IPC de Estados Unidos. Pasa buena tarde. Igualmente. Bueno, pues todos nos